Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez con todos vosotros. Hay una interesante pregunta que voy a lanzar al aire. Y es, ¿existieron gigantes en el pasado remoto? ¿Convivieron con nosotros? Yo pienso que sí. Y de ello vamos a hablar en este vídeo. Si bien es cierto que hubo un vídeo hace muchos años en el cual planteábamos esta posibilidad, en esta ocasión la vamos a ampliar con interesantes datos. Es cierto que existen por ahí muchísimas fotografías que son un auténtico fake, son falsas. Fotografías en las cuales aparecen una serie de arqueólogos que presuntamente están extrayendo una enorme calavera o esqueleto del suelo. La gran mayoría, el 99,9% de esas fotografías son falsas. Puede que alguna no lo sea, pero lo cierto es que la mentira está en Internet constantemente. Nos vamos a centrar sobre pruebas reales que parecen demostrar que efectivamente en el pasado remoto existieron gigantes entre nosotros. No sé si entre nosotros o sencillamente fue una raza que se situó en una zona concreta del planeta y ahí floreció hasta desaparecer. Veréis. Os voy a soltar una pregunta al aire. ¿Quién de vosotros hubiese podido utilizar un martillo que pesase 30 kilogramos de peso? Posiblemente lo hubieseis, el más fuerte de vosotros, lo hubieseis podido levantar e intentar dar un golpe contra una pared, tal vez dos. Pero utilizar un martillo de 30 kilos de peso de manera constante, supongo que sería una labor prácticamente imposible para cualquiera de vosotros y por supuesto para mí. En la actualidad lo cierto es que hay muy pocas personas que puedan hacerlo. Y como he dicho antes, utilizarlo de manera consecutiva sería imposible. Pero hay una ciudad en Gales, una ciudad que se llama Llandún, concretamente situada a 220 metros de altitud del mar, sobre el mar, en la que existe una enorme mina de cobre, una gran mina de cobre. No es una mina nueva, es una mina que está datada con unos 3.500 a 4.000 años de antigüedad. Esa mina de cobre fue construida o empezó a trabajarse allá en la era de bronce aproximadamente. Y en esa mina se encontraron 2.500 martillos. ¿Lo habéis oído bien? 2.500 martillos. Algunos de esos martillos pesaban más de 30 kilos. La mina es inmensa, se sospecha y se dice que tiene hasta 9 niveles y se han descubierto en estos momentos o hasta este momento hasta 6 kilómetros de galerías, ni más ni menos. Se calcula aproximadamente que de lo que se ha podido observar o investigar, se retiraron de aquella mina 1.700 toneladas de cobre, una labor titánica para aquellos que trabajaron en aquel sitio. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de seres pudieron operar con esos martillos de 30 kilogramos? En la actualidad, los martillos más pesados que se fabrican tienen aproximadamente unos 20 kilogramos y solamente tipos muy musculosos y entrenados pueden utilizarlo de manera continuada durante un rato. No penséis que pueden estar mucho tiempo. Principalmente nuestros martillos se utilizan para derribar paredes, mampostería. Se dan unos golpes impresionantes y normalmente esas paredes, si ya están debilitadas, caen. Pero martillos así no son utilizados en la minería. Esos martillos son de mampostería nada más. Para comprender cómo es posible que alguien utilizase dentro de una mina martillos de 30 kilogramos, tenemos que entender primero qué tipo de mango tenían aquellos martillos. Se hizo un estudio e incluso se encontraron restos. Los mangos de aquellos martillos de 30 kilogramos eran de 2 metros 70 centímetros de longitud. Ahora la pregunta todavía se vuelve más complicada.
¿Quién puede utilizar correctamente una herramienta de ese tamaño? ¿Qué tipo de ser es capaz de utilizar correctamente algo así? ¿Qué musculatura tenía? ¿Qué tamaño tenía? Hay un hándicap adicional. Los martillos encontrados son de diorita. La diorita es una piedra durísima, tremendamente dura. Casi me atrevería a decir que solamente el diamante es capaz de trabajarla. Y sin embargo, aquellas cabezas de esos martillos de 30 kilos tenían perfectamente un agujero que cruzaba a través de ellos, sobre el cual se encastraba la madera para el mango. Esos agujeros, ¿cómo se hicieron sin romper el martillo? ¿Qué técnica utilizaron? Sinceramente lo desconozco. Y sin embargo los martillos están ahí, miles de ellos. Hubo muchas personas o seres que trabajaron en aquella mina. Según algunos cálculos que se pudieron establecer, cálculos privados por supuesto, los tipos que operaban con aquellas herramientas se dice que como mínimo debían tener 5 metros 40 centímetros de altura. Imaginaos. El español medio en el siglo XXI, en la actualidad, y según unos cálculos estadísticos, tiene 1,73 centímetros de alto. Hemos ido creciendo. Al parecer, en el año 1998 la altura media del español era 1,72. No llegaba apenas al 1,72. Como vemos, las nuevas generaciones cada vez son más altas, van creciendo más. Pero, por supuesto, entre los más altos podemos encontrar a personas que puedan tener algo más de 2 metros, pero nunca 5,4 metros. ¿Quién o qué tipo de seres existieron hace tantos años en la historia? Es una pregunta bastante compleja de responder y, desde luego, parece ser que hay una serie de evidencias que empiezan a, digamos que, a aparecer. Veréis, vamos a hablar de algunas representaciones en bajorrelieves que se han podido encontrar en la antigua Sumeria. Hemos hablado de la antigua Sumeria en muchas ocasiones. Quiero que veáis esta imagen concretamente, la que os estamos mostrando en estos momentos, y vamos a analizarla de manera correcta. Si observáis detenidamente, en esta imagen aparece un dios o un rey, un guía importante, poderoso, con la vara de mando y de creación en la mano, con una extraña cabeza, parece ser como con forma de piña. Delante de él se puede observar una esfera en la cual hay un sol, o eso es lo que parece. Esa esfera está situada sobre una mesa y su peana es una especie de ornamento que la sitúa sobre la misma. Frente a esta esfera aparecen tres sujetos desconocidos. Y sobre la misma existe como alguien que a través de una especie de consola está operando sobre esa esfera. Se podrían hacer muchas interpretaciones, incluso algunas graciosas. Podríais pensar que el dios que está sentado o el rey que está sentado ahí tiene calor y alguien le ha puesto un ventilador. O podríais pensar que es un profesor que está enseñando a unos niños alguna lección. Pero sin embargo no es así. Esas interpretaciones no serían correctas. Lo que sería correcto es interpretar que la altura que trataban de representar en ese bajorrelieve y los detalles del mismo nos hacen pensar que efectivamente eran gigantes, gigantes que vivieron entre nosotros. También encontramos cosas curiosas. En la antigua Sumeria incluso aparecen gigantes abrazando a leones como que fueran gatitos, en comparación. Los leones son muy grandes, enormes, miden bastante más de 2 metros, y sin embargo este gigante está agarrando al león casi con una cabeza sonriente. ¿Quiénes eran esos gigantes que abrazaban los leones? Hay un dato todavía más curioso si cabe. Si observáis detenidamente podéis ver que este gigante tenía 6 dedos. 6 dedos.
polidactilia. Extraño. ¿Qué tipo de seres eran estos? Si el que esculpió este alto relieve fue meticuloso en extremo, podemos pensar que cuando agarraba a ese león lo que trataba era de representar una realidad emanente. ¿Eran así? Si tuvo ese detalle de añadir un dedo adicional a su mano. Una de las partes más importantes de nuestro cerebro y de buen tamaño se dedica al control de nuestras manos. Desde luego, tener un dedo más supondría que necesitaríamos un cerebro más complejo si cabe, entre otras muchas cosas. El tipo es bastante musculoso y encontramos gigantes y dataciones en la historia, qué decir del gigante Sansón, o aquellos gigantes que se mezclaron con los hombres, los Nefilim. Tal vez ese pecado original del que hace referencia la Biblia es única y exclusivamente la referencia a la mezcla de sangres entre aquellos Nefilim y los seres humanos. Tal vez esos gigantes siguen entre nosotros y debido a la mezcla continua de sangre, su tamaño es muy parecido al nuestro ya, pero conservan genes predominantes. Tal vez muchos de los aurigas que nos rodean son ese tipo de entidades. Son muchas las preguntas que podemos hacer. Lo cierto es que los gigantes han aparecido constantemente en la historia. Incluso a grandes avatares se les denominaba como el Altísimo. Es curioso. ¿Por qué así? ¿Por qué le llamaban así desde hace miles de años, cuando en aquellas religiones se empezaba a hablar de esos avatares? Todo un misterio de difícil resolución. La ciencia oficial da una serie de explicaciones bastante peregrinas, no demasiado correctas. Nosotros nos quedamos con la idea de que los gigantes estuvieron entre nosotros. No eran muchos, y por supuesto se mezclaron con los humanos, como parece ser que así fue. Solo nos quedan esas pruebas circunstanciales y esas evidencias en aquellos bajorrelieves. Hay que analizar correctamente este tipo de cuestiones para intentar entender qué tipo de seres convivieron en la Tierra y en realidad no hace tantos años. 4.000, 3.500 años, tal vez 5.000. Bien, ahí está, os dejo los datos y pensad en ello. Y como siempre os decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.